Buenos días. La presente exposición lleva como título Las matemáticas en el oscurantismo. Este tema será presentado por el equipo transversal número 4, integrado por Ariel Yael Campos Alarcón, Ulises Uriel Luna Vega, Moisés Abraham María Soberanes, Daniel Márquez Torres y Emiliano Romero Ávila. La exposición será desarrollada de la siguiente manera. Primeramente, haremos una semblanza de los antecedentes de las matemáticas en Grecia, Roma, Arabia y la India, ya que en esta primera surge la época de oro de las matemáticas, lo cual fue un detonante para el surgimiento de esta ciencia madre. Posteriormente, haremos una breve descripción de las tres edades medias, la temprana, la baja y la alta, ya que las condiciones sociopolíticas fueron determinantes para esta época. Este tema dará paso a la descripción del ambiente científico medieval, en donde destacan los principales matemáticos surgidos en esa época, que abarca del siglo V al XV después de Cristo, así como los principales descubrimientos matemáticos de la Edad Media. Finalmente, culminaremos con una reflexión que pretende dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿En verdad, la Edad Media fue un retroceso para las matemáticas en la historia de la humanidad? Antecedentes. Si bien es cierto que la Edad Media se considera una época de oscurantismo, de retroceso en el desarrollo de las ciencias, también es cierto que, gracias a los primeros siglos de nuestra era, la base del conocimiento fue suficiente para que surgiera un renacimiento siglos después. En la Edad Antigua, destacamos la época de oro de las matemáticas griegas, a la cual pertenecieron autores tan importantes como Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides, Arquímedes, Apolonio, entre muchos otros. Esta etapa de desarrollo duró casi 10 años antes de Cristo y 5 años después de Cristo, por lo que las bases del conocimiento matemático fueron fundamentales para la invención de las matemáticas abstractas basadas en una estructura lógica de definiciones, axiomas y demostraciones. Tanto Grecia como Roma fueron naciones importantes para este despertar científico, lo cual se refleja en las palabras de Cicerón. Los griegos dieron al geómetra el más alto honor. De acuerdo con esto, nada tenía un progreso más brillante que las matemáticas. Pero nosotros, los romanos, hemos establecido como límite de este arte su utilidad para medir y contar. Cicerón no podía predecir lo que ocurriría a partir del siglo V después de Cristo, el surgimiento de la Edad Media. Temprana Edad Media. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, la situación social cambió radicalmente. El desarrollo romano desapareció por completo y con ello toda la sólida estructura de gobierno, tribunales y administraciones que tanto a siglos habían perdurado. Había pues buscar otras maneras quizás menos inteligentes y no tan avanzadas de subsistir. El nuevo gobierno se basa en tribus y guerras. Empezaron a surgir así los señores feudales, personajes con gran poder económico a cargo de un gran territorio. Los esclavos, los menos favorecidos, que trabajaban con estos señores labrando sus tierras o sirviendo a su familia, y los guerreros que luchaban en invasiones presentando juramentos y fidelidades. El señor por siempre. El líder poseía grandes botines y propiedades que iban en aumento conforme conquistaban otras tierras, demostrando a quién mandaba. La ley romana fue sustituida por la ley tribal. Así pues, en la sociedad se empezó a distinguir no ciudades sino pequeños reinos cuya mayor preocupación era el poder. La vida era dura y la esperanza de vida se había rebajado a los 30 años. La población del momento se dedicaba a la agricultura y no tenía tiempo para estudiar. Solo en los monasterios se conservaban los libros. Los cultos pasaban a ser los hombres de fe. Clérigos y monjes que recluidos en sus centros trabajaban de textos en la antigua Grecia y Roma, copiando libros a mano. Se producía así una gran recuperación de las obras griegas y romanas. La cultura estaba a manos de la religión. La religión entonces se volvió más importante que cualquier ciencia. Además, tras los caos, la única estructura que se mantenía sólida era la iglesia. Fue entonces cuando el clero cobró fuerza. Por ello esta época recibe el nombre de Edad de Oro Temprana de la Iglesia, caracterizada por la influencia de la religión a la sociedad en el poder político. Las ciencias pasaron a un segundo plano, dejando espacio a la religión.
Nuevos avances matemáticos y ciencias como la física pasaron a ser prohibidas por no ser promulgadas las creencias cristianas. Cualquier persona interesada en la ciencia era considerada como brujo y podía ser condenado a la muerte. No es de extrañar que las matemáticas en este periodo apenas progresaban. Únicamente podemos destacar los hechos importantes. Por un lado, la traducción de obras griegas a la lengua de aquella época. Lo más sorprendente es que si dichos textos contenían fallos matemáticos, se consideraban verdaderos matemáticos de la época. Baja Edad Media. El oscurantismo se dio en Europa, pero en Asia había mayor apertura a las ciencias por la influencia de otras culturas. Ya en el año 900 se produjeron avances en las matemáticas, que parecían ya olvidadas, estudiando los resultados de otros antecesores. Los árabes extendieron el sistema indio decimal a las fracciones decimales. La primera figura destacada en la matemática árabe es Muhammad Musa al-Khwarizmi, el 780 al 850, que nació en Khiva, parte de Uzbek, autor del libro de aritmética llamado Adicción y Sustracción. Gracias a su libro llegaron al mundo árabe las cifras hindúes y el cero, pero su creación más importante es Al-Jabra y Muqabla, cuyo título es el origen de la palabra álgebra. De hecho, es considerado como el padre de álgebra y como el introductor de nuestro sistema de numeración, así como las ecuaciones lineales y cuadráticas. Más adelante, el matemático Al-Khariji, de 953 a 1016, amplió este estudio a polinomios con un número infinito de términos. En las ecuaciones cuadráticas utilizaba un método aritmético, sin utilizar los elementos de Euclides ni un método geométrico como se había hecho anteriormente. Trabajaba con procedimientos más generales y con ecuaciones cuyo coeficiente principal no tenía por qué ser 1. Fue el primero que estudió las ecuaciones de grado superior, reduciéndolas a cuadráticas. En el siglo XII, el matemático Omar Khayyam generalizó un método que provenía de la cultura india para poder calcular raíces, cuartas, quintas y de grado superior. Entre sus obras destacamos títulos como Disertación sobre una posible demostración del postulado paralelo de la geometría de Euclides, Tesis sobre demostraciones de álgebra y comparación escrita en árabe, traducida por Wupek en 1851, Tratado sobre la exactitud del sistema indio para calcular raíces de ecuaciones, que trata sobre las ecuaciones de segundo y tercer grado, los problemas en aritmética y cálculo, descripción de las tablas astronómicas de Malek Shah y problemas de aritmética, que es un libro de música y otro de álgebra. A pesar de tantas obras, solo conservamos parte de su obra científica. Ibrahim ibn Sina, que se dedicaba a estudiar geometría, investigó en el campo de áreas y volúmenes. Así continuó el trabajo de Arquímedes. Además, algunos matemáticos como Kamal al estudiaron problemas de óptica aplicando la teoría de las cónicas. Abbas al-Hasib y Nasir ad-Din fueron los matemáticos que crearon la trigonometría plana y esférica, aunque estas no se convirtieron en disciplinas hasta el siglo XVI. Durante el siglo XII, los conocimientos matemáticos crecieron gracias a las traducciones de muchos textos al latín. Así, en los países con esta lengua, la ciencia avanzó más que en otras zonas. Los responsables del crecimiento de las matemáticas en la Edad Media fueron los árabes y las traducciones de los griegos. Alta Edad Media. A partir de 1200 después de Cristo, la sociedad de Europa sufrió cambios. Empezaron a surgir las universidades y centros públicos, donde la sociedad podría ir a estudiar, a ser enseñadas por otra persona más sabia, a culturalizarse. Se creó la figura del profesor. Normalmente era aquella persona que poseía una copia original de un libro antiguo y quien se encargaba de descifrar a los alumnos el contenido, ya que las copias de estos eran de menor calidad. Se acabaron las interminables guerras, las cruzadas, habían llegado a su fin. Desaparecen así los señores feudales y todo el sistema territorial establecido en la Edad Media, que tantos siglos habían perdurado.
El comercio resurgió más fuerte que nunca, creando incluso a un nuevo tipo de grupo social, la burguesía, personas dedicadas exclusivamente a la venta y compra de productos. Ellos más que nadie establecían una buena base matemática para su negocio. La cultura volvió a surgir. Al-Khwarizmi fue quien introdujo en Europa los numerales indoarábigos y los principios feudales del álgebra, creando precisamente el nombre de álgebra en el siglo XII. También explica algunas reglas para poder tener la solución de ecuaciones lineales o cuadráticas y lo que conocemos como algoritmo. Ya en los siglos XIII, XIV y XV aparecieron personajes distinguidos que dedicaron tiempo a las matemáticas, como los italianos Leonardo Fibonacci y Luca Pacioli, muy importantes en el desarrollo del álgebra y la aritmética, y el marroquí Ramón Llull, destacando en geometría y aritmética. Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, emplea la notación posicional, es decir, en base 10 a decimal y un valor nulo, el 0. Fibonacci es famoso también por su sucesión que lleva su nombre. Además, describe el 0, la notación posicional, la descomposición en factores primos y los criterios de divisibilidad. Este libro tuvo un gran impacto en el pensamiento matemático europeo. Además de todo esto, Fibonacci dio a conocer en Occidente los métodos matemáticos de los hindúes. En el año 1225, un matemático de la corte, Federico II, propuso un desafío a Fibonacci: encontrar un cuadrado tal que si se le sumaba o restaba el número 5 diera como resultado un número cuadrado. Consecuencia de esto, Fibonacci publica su cuarto y principal libro, Liber Quadratum. Por su parte, Fray Luca Bartolomeo Pacioli, también conocido como Luca di Borgo San Sepolcro, presentó su obra más importante titulada La Suma de Aritmética Proportionali et Proportionalita, que es considerada como la primera enciclopedia de matemáticas pura y ampliada. También se puede considerar una recopilación de las matemáticas de su tiempo. En este relato demuestra los diferentes resultados matemáticos con la enumeración indoarábica. Tuvo la gran suerte de hacerlo amigo de Leonardo da Vinci, quien ilustró sus libros. Posteriormente dedicó a explicar los elementos de Euclides en la universidad y traducirlos al latín y al italiano. A Paciolino se le puede considerar un gran descubridor matemático, puesto que no incluyó nuevos resultados. Su gran labor fue escribir matemáticas en lengua vulgar y explicar las matemáticas de forma fácil de entender para todo el mundo. Sin embargo, y pese a la época oscurantista, se debe considerar a los avances matemáticos fueron abriéndose paso en esta última etapa, pero no en Europa, sino en los países árabes, en la India, y que aquellos a donde no llegó con tal fuerza el dominio de la Iglesia. Ambiente científico medieval. Durante la Edad Media, Europa se caracterizó por un notable desprecio para todo el conocimiento científico y filosófico. Bueno, esta actitud se subrayó a los siglos mediados de esta era. Un teólogo del siglo IX, Pedro Damián, lo hace evidente al expresar: el cuerpo humano es proso de hombre y la filosofía es invento del diablo. Bueno, en el mismo periodo, Europa occidental alcanzó un buen nivel cultural. Esta cultura estuvo dominada por la Iglesia Católica y sus enseñanzas, que aunque profundas no favorecieron el estudio del mundo físico. El Dios cristiano gobernaba el universo y la finalidad del hombre es servirle y agradarle para morir, alcanzar la gloria eterna. Las condiciones de vida sobre la tierra no eran tan importantes por el interés por las matemáticas y la ciencia, que motivaron a los griegos de esa época a desaparecer. Los intelectuales de Europa medieval eran devotos buscadores de verdades, pero las buscaban en la relevación y el estudio de las escrituras. De aquí que los pensadores medievales no añadieron ninguna prueba al plan matemático de la naturaleza. Así, el fanatismo religioso detuvo el avance del saber.
aunque en la actualidad la iglesia puede mantener esta postura, sin embargo ya no se excomulga a quien domina las matemáticas. Por otra parte, cabe destacar que los monasterios en medioevo se encargaron de la enseñanza, no solo de formar monjes, sino también de desarrollar escuelas independientes. De hecho, Carlomagno apoyó al sistema educativo. Este sistema consistió en dos áreas. La primera era la literaria, que comprendía la gramática, la retórica y la dialéctica, denominaba tribum, y la de carácter científico, denominada quadrivium, la cual comprendía la aritmética, la geometría, la teoría musical y la astronomía. En estas escuelas la enseñanza se impartía inicialmente de manera oral. Con el auge de las tradiciones del libro se convierte a la base de la enseñanza, lo que da origen al profesor como el intelectual urbano de esta época, que está convencido de que los conocimientos deben difundir el conocimiento, un artesano al saber, y las escuelas es un taller donde se producen las ideas como mercancías. En este momento surge la universidad propiamente dicha, como una organización corporativa en donde estudiantes y profesores defienden sus intereses contra los poderes eclesiásticos y laicos. Este tipo de escuelas devendría en centros de estudio de carácter puramente científico. Descubrimientos matemáticos de la Edad Media. Bueno, son los 4 principales descubrimientos que se dieron en la Edad Media. El primero fue el sistema de numeración hindú. El punto de inflexión es la práctica matemática en la Edad Media. Ha sido el desarrollo de los números hindúes, los cuales utilizamos hoy en día. Bueno, el segundo invento fue el álgebra. Este fue de gran avance en las matemáticas abstractas durante la Edad Media. Básicamente era un invento árabe, aunque se ha mejorado en gran medida por los matemáticos hindúes, entre ellos Omar Khayyam, que igual fue un poeta matemático. El tercero es la trigonometría. La trigonometría es también una invención árabe que se ha desarrollado durante la Edad Media. Este comenzó como un conjunto de técnicas basadas en triángulos, de ahí el nombre, pero se ha convertido en la rama matemática que tiene aplicaciones de mucho más allá de sus orígenes. 4. Los números negativos. La primera referencia escrita de los números negativos fue del matemático indio Brahmagupta en el siglo VII. Europa era resistente a la idea del siglo XVIII. La renuncia a aceptar los números negativos parece extraño hasta que se considera que el pensamiento matemático europeo se basa en la geometría griega. Epílogo. Para finalizar, es necesario hacer una reflexión. En verdad, la Edad Media, o época de oscurantismo, ¿fue un retroceso para las matemáticas en la historia de la humanidad? Esta pregunta podría tener múltiples interpretaciones. Lo cierto es que esta época de negación de la razón le permitió a la humanidad reaccionar en contra de la fe absoluta y ciega, y pasar una época de renacimiento de la razón. Se antepuso la necesidad de erradicar aquellos dogmas que la Iglesia daba como verdades absolutas, y, a cambio, el hombre empezó a pensar. Aún así, para ello, se les juzgaba y perseguía. Esta época, sin duda, de retroceso, fue el inicio del despertar y el renacer de un nuevo hombre y de la razón.